cómo se trabaja con fluidos corporales en una producción animada. Qué interesante. Yeah. Dime, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja? Sí. Pues, a ver, lo primero que te tiene que venir es la idea. Y todo lo que estamos escuchando aquí estos días al final es como que algo te llegue de verdad como al corazón, Sí. o como que te importe tanto que te arrastra a hacerlo. Uh-huh. Entonces, todo esto parte que cuando yo entrevisté a mi suegra para hablar del viaje de su mamá de Asturias a La Habana, de repente en mitad de la conversación, súper, pues 1 hora y media, conversación súper random, de repente empieza a hablarme de que en invierno, que el Prado estaba nevado y que meter los pies ahí en ese frío le daba tremendo dolor de regla. Y entonces, cuando yo volvimos de Cuba y me puse a escuchar los audios, yo decía, aquí hay algo. Y me clavaba un montón en esa parte y me quedaba. Y entonces, en la primera menstruación que tuve la oportunidad de tener, la copa menstrual, que Sí. todos sabemos lo que es la copa menstrual, porque es que, tío, hasta entonces yo siempre era, pues, o la compresa o el tampón, y te lo quitas corriendo y te lavas corriendo las manos y que no se note. Y entonces, claro, de repente era como, ¿qué pasa si echo mi sangre menstrual en un bote? Y la miro. Yeah. ¿Cómo cambia de un día a otro? Y de repente es como, de repente había un vaso de agua, yo estaba trabajando en casa, no había nadie en casa, los niños estaban en guardería, tal, entonces era como, ¿qué pasa si echo la sangre menstrual? Porque hemos visto todos mucho Trainspotting y la sangre normal en agua. Ok, ¿qué pasa si es sangre menstrual? Y a mí me pareció que era precioso. Cuando yo vi sus fluidos y el cómo subía y que no es diferente la densidad y cómo está formado y todo. Entonces dije, esto es súper bonito y esto yo creo que nunca nos ponemos ni a verlo ni a explorarlo. ¿Qué pasa si seguimos buscando belleza a través de sangre menstrual? ¿Se podrá? Y entonces buscando, ¿se puede crear belleza a partir de sangre menstrual? Y mi respuesta fue, yo creo que sí. Entonces, yo al final no dibujo bien, hago unos bocetos muy patatoides. Entonces hablé con una amiga, con Rocío Mira, y le dije, tú que sé que estas cosas le entra y te gusta, ¿por qué no exploramos a crear el arte primero con pura sangre menstrual? A ver qué pasa. Y es verdad que lo que hicimos, luego lo enseñábamos y era demasiado. La gente era un poco como de, ay tía, pero esto, demasiada sangre por todas partes. Y entonces dijimos, bueno, a lo mejor ese no es el camino, pero vamos a crear texturas. Y entonces entró María Pulido y entró Patricia Díaz y entre todas empezamos pues a crear unas texturas que al final dentro del estilo que desarrolló María se han integrado dentro de los fondos, pero de una manera sutil. Claro. No tanto como los primeros diseños, porque era demasiado y entonces el intentar crear belleza a partir de sangre menstrual se volvió en algo demasiado subjetivo. Yeah. No era objetivamente bello. Yeah. Aunque la objetividad puede ser muy subjetiva, pero creo que hemos logrado algo que la gente normalmente ve el arte y dice, ¡buah, está hermoso! Y hay una parte que esto de probar a echar con la copa en un vaso de agua, me compré una pecera. Y entonces transformamos el salón de casa en un estudio y vinieron 2 amigos y entonces grabamos un día entero. Durante 1 año estuve guardando botecitos con sangre. Además era muy divertido porque de repente me pillaba en casa de mi madre o lo que sea y yo tenía botes repartidos en casa de mi madre y en mi casa. Y entonces de repente pues vuelcas la copa, lo metes en la nevera un par de días, ya lo congelas. Y entonces mi madre de repente de la nevera se escuchaba, ¡Ali! ¡Pero qué asco! ¿Pero por qué me pones esto aquí delante? Pónmelo ahí atrás, tápamelo con una fiambrera, por Dios. ¿Pero por qué tengo que estar viendo yo esto en la...? Era como, mamá, pero si tú... A mí me han enseñado que esto se tira por el bate y se lava uno las manos muy rápido y no se habla de esto. Deja de meterme en la nevera los botes de sangre, por favor. Yo, perdón, mamá, bueno, no pasa nada. Ya me lo llevo a mi casa. Y entonces sí estuve la cosecha, ya que vamos a grabar la noche de antes, que lo saqué todo a congelar, es como, y aquí está mi orgullosa cosecha de lo que vamos a usar mañana. De hecho, tía, en el momento que empezamos a grabar,
les dije, bueno, segundo 20, hay que volver a echar otro porque es lo que le va a caer allá en la cabeza luego y tal, y no podemos luego, vamos a intentar no tener que usar a alguien de efecto. Vale, vale. Y entonces 2 chicos se sientan los 2 ahí delante. Ay, vale. Y entonces, grabamos, empieza a echar. Y yo, mira, ¡qué bonito! ¿Tú te habías imaginado? Los 2 charlando ahí, pero a mí me encanta. ¡Uy, mira, está fija! ¡Uy, qué curioso! Yo, el segundo 20, ¡ay, estamos en el 30! Perdón. Y yo, de que me ha costado mucho, de que no tenemos tantos botes. Sí, Digo, sí, que lo sí. que hay es lo que hay. Sí, sí. No me volváis a hacer. Pero es que estaba muy bonito. Y yo, sí, estaba muy bonito, Ya, pero ahora hay que tirar todo esto y volver a empezar. Fue muy divertido, Claro. porque luego conseguimos el plano que queríamos y tal, Sí, sí, pero sí. sí, en el momento fue como, no me volváis a hacer esto, que no tenemos más materia prima, por favor, por favor. Qué bien. Oye, ¿y el arte ha recurrido a fluidos corporales para potenciar sus mensajes? ¿Cómo, bueno, ya me platicaste cómo fue tomar esta decisión, pero al momento de que la exteriorizas a un equipo, esto, ¿cómo fue? Depende de a quién. Digo, si es verdad que yo intento hablar, obviamente, 1 a 1 con el equipo, Claro. y es algo muy personal lo que estás transmitiendo. Sí. Esto estaría bien que te lo contara realmente ella, pero el caso de María Pulido fue muy curioso porque yo no la conocía antes. Entonces la contacté y hacemos un primer Zoom, y entonces llego y queremos hacerlo con sangre menstrual. Y entonces me dijo, me lo tengo que pensar. Ya, claro. No estoy segura de yo querer transitar esto. Y me decía, dice, tengo dudas porque he conocido a gente que a lo largo de la carrera y tal ha hecho cosas con su propia sangre, chicos, normalmente, dice, y a mí me parece algo muy de ego, muy raro, y yo lo entiendo, Sí, sí. digo, pero esto es porque vamos a hablar de la menstruación todo el rato, y es lo que nos ha contado la persona que está hablando. Esto es un documental, la persona que hemos grabado nos ha contado ella esto, no es que yo le haya dicho, y dime algo de la menstruación, Sí, no. ella me lo ha contado, digo, entonces es orgánico dentro de la historia un poco Sí, que lo sí, usemos. sí. Y después de 3 semanas me dijo que sí. Y después de todo el proceso, ella me dijo como que se había preguntado cosas con respecto a yo cómo veo mi menstruación, o por qué esto me puede dar más o menos reparo. Y creo que es súper bonito, que al final, sí, cuando estamos creando también estamos intentando como aprender nosotros y mejorar. Y también, tío, que salud, hablar de por qué no tocamos nuestras reglas, por qué no la miramos más, no la observamos, no... Cuando, vale, voy a hablar de algo súper escatológico, pero cuando tú tienes un bebé, tú le estás mirando la caquita a ver si cómo va, cómo evoluciona, cómo no, pues si tú vas viendo el color de la menstruación y cómo suele ser tu menstruación, y si tienes más o menos coágulos, te das pistas sobre si tienes buena salud o no, o si pasa a lo mejor algo o no. Hay muchas más cosas, pero es una cosa más que deberíamos de vivir un poco más normalizado. Sí. Y sí está ocurriendo que se crean muchas conversaciones muy interesantes después de ver el corto, sobre todo con chicos. Sí es verdad que cuando empezaba a hablar de esto, haciendo pitch y tal, la gente me decía, no, pero en España ya todo el mundo te habla de menstruación como súper bien, y esto está súper... Yo tengo una novia y tal, y la gente como te hablaba como de, no, yo... Yeah. Y últimamente doy charlas y hay gente, no todo el mundo te lo dice, sí, pero hay gente que de repente levanta la mano y te dice, es que para mí eso de las reglas es súper ajeno, y cuando lo he visto he tardado un rato en pensar, porque yo estaba pensando que esto era ajeno a mí. Qué guay. Sí. Al final, sí. ¿Por qué creamos cosas? Pues para hacer preguntas, claro, para traer conversaciones a la mesa. Pero a día de hoy, yo te digo que he demostrado con este corto que hay una reticencia real, y más en el público masculino, para hablar o mostrar tan delante y tan en pantalla algo así. Sí. Y que sigue siendo muy necesario, y creo que es muy interesante de cara a la educación. Me decía hace unos días alguien en una charla, ¿cómo podemos no sentirlo tan lejano y tan...? Pues creo que ya los que estamos crecidos ya es complicado, ya estamos más grandes, pero para las nuevas generaciones tenemos unas oportunidades de oro de normalizarlo, de no esconderlo y de
pues hay libros y hay cómics y hay como el de Menstruita y que se le puede dar a los niños a partir de 8 años y que son conversaciones súper bonitas que no hablan solo de sangre ni de escatología, sino habla de ciclos, de por qué muchas veces las mujeres han sido más incomprendidas, de por qué no somos lineales. Los hombres sí son lineales y normalmente el mundo, las historias, las cosas están armadas de una manera más lineal. Cuando tienes algo más así o más cíclico, es verdad que a los hombres les crea más reticencia porque no es lo normal y a nosotros sí se nos ha enseñado a ser lineales y vivimos la ciclicidad, ¿no? Entonces, con respecto a todo, no estoy hablando obviamente con respecto al ciclo en sí, sino con respecto a la vida y con respecto a ups and downs y por qué te sientes a veces más para adentro y a veces más para afuera y comprender que no estamos locas, que antiguamente eran etiquetas de otras cosas, sino que es parte de la naturaleza que traemos cada uno y que es muy interesante conocerla y comprenderla y hacer cosas que creen conversación al respecto. Sí. ¿Cuáles son las dudas, ya sean técnicas o artísticas, que enfrentas cuando planteas esto? A ver, en un primer momento, por ejemplo, todo lo del arte, sí es verdad que al final es una conversación con los equipos y todos los artistas ponen en tu obra y la hacen más grande y mejor. Eso es un hecho. Entonces es verdad que yo al principio empecé queriendo que fuera todo más como si fuera acuarelado, más acuarela todo. Y es verdad que a medida que fuimos avanzando y hablando con María y el estilo y cómo ella lo quería trabajar y cómo lo veía, pues fuimos llegando a consensos. Entonces el final de acabar escaneando texturas de sangre menstrual real y aplicarlas ya sobre el fondo por una manera más sutil es parte de una dificultad para que quedara totalmente como queríamos que quedara con ese look que tiene María. Pero es una conversación también en término medio, de también hacer algo que fuera objetivamente bonito, eso fue un reto. Y luego, sí es verdad que cuando se grabó La Pecera, justo el take que me súper encantaba, que yo decía, es este, tenía un poquito de reflejos, que no nos habíamos dado cuenta cuando se estuvo grabando, en un mínimo, pero que ya luego lo veías más en grande en la pantalla, era como esto canta, y se veía una pequeña sombra que reflejaba a alguien moviéndose detrás. Entonces hubo que contratar a alguien de efectos especiales que durante unas 8 horas le echó amorcito para quitar esa sombra y para quitar ese pequeño reflejo. Que es verdad que, digo, se grabó bastante bien y todo se grabó bien y tuvimos mucho cuidado y en teoría nos fijamos en todo eso, pero pues a veces estas cosas pasan. Entonces fue un extra de gasto y el terminar de pulirlo, pero súper mereció la pena y había que hacer lo que había que hacer para que quedara bien. Tipo, por ejemplo, de Sardiña en Lata, que también ellos, había gente explorando, había una parte que metimos que era en stop motion, que queríamos que la sangre en el río, después de hablar y lo que se representaba y como más craqueado y tal, decidimos que fuera más en stop motion, que no se viera como el fluido así tal cual, pero el equipo de Sardiña no quería trabajar con sangre. Y por más que yo hablé con el equipo de Sardiña, no querían trabajar con sangre. Y entonces, pues obviamente les dije, bueno, proponer, yo no puedo obligar a alguien a que se saque la copa y se ponga a hacer, porque si no le sale y no lo siente, tampoco me lo va a hacer bien. Entonces, Cardona me hizo con chocolate y con no sé cuánto, y se puso a hacer unas mezclas, y la sangre que se ve cuando metes las manos en el río y tal, es lo que esta chica se inventó maravillosamente para que pareciera sangre sin ella querer experimentar con la propia sangre. De hecho, luego en la Monstra, en Lisboa, nos dejaron una vitrina hermosa y montamos allí con unos botes con sangre y unas cuerdas y unas cosas, súper bonito, estaba precioso. Y yo quería que fuera sangre real. Les dije, habrá 2 o 3 en el estudio con la menstruación ahora. Ya está, lo saqué y lo metí en el bote y dijeron, no lo hicimos antes, no lo vamos a hacer ahora. Claro. Y llamaron a uno de especialistas, de efectos especiales, y con azúcar, agua y no sé qué, crearon, y tú llegabas a la vitrina, veías un bote y era tal cual como los botes que yo había congelado que lo usé, se veía igual. Y entonces, bueno, pues no fueron a lo mejor tanto dificultades técnicas como dificultades de cada uno con respecto a también poder trabajar con eso que se entiende y hay que respetarlo también.
¿Recurrieron a algunas medidas sanitarias especiales? Pues como digo, no sé, a ver, cada una, tú piensas que cada una estaba en su casa. Ya. Y entonces luego poníamos en común. Entonces si escaneabas una textura, entiéndeme, Vale. ¿tú qué harías si tienes la regla? Ya, claro. Pues a veces te manchas, a veces tal, lo que sea, y vas y te lavas muy bien con jaboncito y con agua y sigues con tu vida. Sí. Pues básicamente, sí es verdad que cuando estábamos con los 2 chicos y tal, y el niño, mira qué bonito y tal, era como, y bueno, ¿cómo hacemos? Y yo lo miraba y decía, pues ¿cómo hacemos? Pues yo lo abro, lo echo, Y ya está. lo grabamos y luego yo me lo llevo, yo vuelco Ya, la claro. pecera, yo la lleno otra vez, yo me cargo y ya está. Y teníamos ahí para limpiar los cristales, digo, y ya está. Ah, vale. Y lavándote las manos, Claro. pero... Y con cuidado, porque puse una tela blanca abajo, porque estábamos con la tela blanca, Sí. y hubo un par de salpicones. Entonces, Claro. tener al lado agua oxigenada para que se fuera luego de la tela. Sí. ¿A que no lo sabíais? Agua Ah, no. oxigenada para Qué quitar la bien, sangre. que son... Es maravilloso. Maravilloso. Y ya está. Las mosquetas de los niños, maravilloso. Cuando le estás saliendo la mosqueta, maravilloso. ¿Cuáles son las satisfacciones que te deja el haber usado sangre real en el corto? Yo fíjate que creo que, por un lado, estéticamente, tenemos una de las imágenes más impactantes o más bonitas, para mí es de las más bonitas y diferentes. Creo quizás el corto es muy poético, una de las etiquetas que le puedes poner es que es muy poético, y creo que ayuda a esa poesía y el cómo se comporta y el todo y el poder compartírselo a la gente y que lo vea y que la gente vea que eso también puede ser bello, a mí me parece que es una satisfacción enorme simplemente eso. El que tenga las texturas en el fondo, yo si no te lo digo, tú no lo vas, no te vas a dar cuenta. Pero sí era una manera de nosotras mismas acompañar al corto y transitar el mensaje del corto mientras lo estábamos haciendo. Yo es que mis 2 cortometrajes al menos hasta ahora han sido como tan personales que de alguna manera tú estás haciendo el viaje con el corto también y tú estás creciendo e intentando ganar luz en la medida de lo posible con el corto. Entonces, el poder experimentar de esa manera tan visceral y todo tan físico, yo siento que me ha redescubierto cosas o me ha hecho ver cosas sobre mí misma también, que son parte de mí y que ni las estaba mirando, las estaba obviando o estaba mirando para otro lado por convención social. Un tabú, totalmente. Pues muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a ti.